Imaginad por un momento un arma con la capacidad destructiva suficiente para aniquilar un búnker subterráneo fortificado a 300 metros de profundidad. Un arma que logra esto sin emitir absolutamente nada de radiación y sin utilizar ningún tipo de ojiva química o nuclear. Suena a pura fantasía, pero la física nos dice lo contrario. Hablamos de un simple pilar de metal macizo cayendo desde el espacio exterior a la asombrosa velocidad de 11.000 km por hora. Hola a todos, soy el Descifrador y sed bienvenidos a Descifrando la Ciencia. ¿Alguna vez os habéis planteado qué pasaría si el arma más letal de la Tierra fuera solo un trozo de metal pesado cayendo del cielo? Esto no es un simple relato de ciencia ficción sacado de una novela distópica. El pánico más absoluto que genera este concepto radica en la total ausencia de advertencia. Un arma orbital de este tipo podría atacar cualquier objetivo estratégico en la superficie de la Tierra en un lapso de apenas 12 minutos, siendo completamente imparable. Bienvenidos a un análisis exhaustivo sobre el proyecto Thor, o como se le conoce más coloquialmente y de forma mucho más intimidante, las barras de Dios. Hoy vamos a diseccionar meticulosamente cómo una laguna en las leyes espaciales y la aplicación de la física pura permiten teorizar sobre esta devastadora arma de destrucción masiva. Para entender el origen de esta idea debemos viajar atrás en el tiempo, concretamente a la tensa era de la Guerra Fría. Durante aquel periodo histórico, los Estados Unidos y la Unión Soviética competían ferozmente en una carrera armamentística sin precedentes, buscando alcanzar una supremacía militar absoluta sobre su adversario geopolítico. Ambas superpotencias buscaban desesperadamente diseñar un arma que fuera verdaderamente imposible de interceptar por cualquier sistema de defensa aérea existente. Los misiles balísticos intercontinentales, aunque devastadores, todavía podían ser detectados en sus fases de lanzamiento por las redes de radares de alerta temprana de la época. Sin embargo, la idea del bombardeo cinético orbital ofrecía un paradigma completamente diferente. Este concepto fue propuesto por primera vez en la década de los 50 por Jerry Pournelle, un visionario científico y escritor de ciencia ficción que también colaboraba estrechamente con el Departamento de Defensa y el sector militar. La premisa de Pournelle era asombrosamente simple en su concepción, pero brillantemente respaldada por la física y las matemáticas avanzadas. En lugar de utilizar explosivos complejos, materiales radiactivos o combustibles químicos altamente volátiles, ¿por qué no aprovechar el poder puro e inalterable de la energía cinética generada por la gravedad? ¿Recordáis cuando erais pequeños y dejabais caer una piedra desde un lugar elevado? La física nos enseña que cuanto mayor es la altura desde la que cae el objeto, mayor es el daño que inflige al impactar contra el suelo debido a la aceleración. Este es exactamente el principio fundamental en el que se basa el sistema de las barras de Dios. A nivel operativo, el sistema propuesto constaría de dos satélites principales orbitando la Tierra en tándem. El primer satélite funcionaría como el cerebro de la operación, actuando como centro de comunicaciones, procesamiento de datos y fijación de objetivos estratégicos mediante sensores ópticos y de radar de altísima resolución. Mientras tanto, el segundo satélite sería el arsenal propiamente dicho. Sería una especie de almacén orbital que guardaría en su interior decenas de estas barras de metal. Hablamos de cilindros que tendrían una longitud aproximada de 6 metros y un diámetro de unos 30 centímetros, diseñados para ser extremadamente densos y aerodinámicos. Cuando se emite la orden de ataque desde el mando central, el satélite de fijación de objetivos calcularía instantáneamente una trayectoria de intercepción precisa. Una vez calculada, el satélite arsenal liberaría una de estas pesadas barras de metal. Es crucial entender que la barra no se dispara con un cohete masivo hacia abajo. En su lugar, la barra simplemente se suelta en el vacío del espacio y utiliza unos motores de frenado muy pequeños, conocidos como retrocohetes, para desacelerar su velocidad orbital lateral. Al reducir esta velocidad de órbita, la barra pierde su capacidad de mantenerse flotando alrededor de la Tierra, alterando su equilibrio físico. En el momento exacto en que su velocidad orbital disminuye lo suficiente, la gravedad de la Tierra toma el control absoluto de la situación. La pesada barra de metal comienza a ser arrastrada con una fuerza inmensa hacia la superficie del planeta. Es aquí, en el borde del espacio, donde la física de la caída de los cuerpos celestes entra en juego. En este descenso letal no hay alas que generen sustentación, no hay paracaídas de frenado ni motores de propulsión principal. Solo existe la atracción gravitacional pura y dura, que acelera esta barra de metal de forma implacable hacia su objetivo en la superficie terrestre, convirtiendo la energía potencial en energía cinética destructiva. La ventaja estratégica primordial de este sistema radica en su asombroso tiempo de respuesta. Desde el instante en que se da la orden de ejecución hasta que la barra de metal impacta violentamente contra el suelo, el tiempo transcurrido es de apenas 12 a 15 minutos, una fracción del tiempo que tardaría un bombardero o un misil de crucero. Imaginad el escenario táctico. No existe en la actualidad ningún sistema de alerta temprana lo suficientemente rápido, ni ninguna red de radares capaz de proporcionar el tiempo necesario para evacuar una base militar de alta seguridad
o un búnker de mando subterráneo antes de que la destrucción llueva literalmente desde el cielo. Ahora, profundicemos en la segunda fase del proceso, la física extrema de la caída atmosférica. A medida que la barra de metal comienza su vertiginoso descenso desde la órbita terrestre baja, debe enfrentarse a la colosal fuerza de fricción que ejerce la densa atmósfera de nuestro planeta contra cualquier objeto que intenta atravesarla a gran velocidad. Sin embargo, debido a su forma cilíndrica y altamente aerodinámica, muy similar a la de una bala alargada de artillería, la resistencia del aire que experimenta es excepcionalmente baja. Esta geometría perfecta le permite cortar el aire como un bisturí, manteniendo una aceleración continua y verdaderamente abrumadora durante su caída libre. En el campo de la física clásica existe un concepto fundamental llamado velocidad terminal. Esta es la velocidad máxima sostenida que puede alcanzar un objeto que cae libremente a través de un fluido, como el aire. Esta velocidad límite se alcanza en el punto exacto donde la fuerza de gravedad se equilibra perfectamente con la resistencia del aire. Para que os hagáis una idea, para un objeto cotidiano o un paracaidista en caída libre, la velocidad terminal ronda los 200 km/h, pero la barra de metal del proyecto Thor está diseñada con un propósito específico: maximizar su masa concentrada y minimizar drásticamente su área de sección transversal frontal. Esta combinación letal de alta densidad y bajo coeficiente de arrastre hace que su velocidad terminal sea inimaginablemente alta. De hecho, esta barra puede atravesar las capas más densas de la atmósfera a velocidades hipersónicas, alcanzando hasta Mach 10, es decir, 10 veces la velocidad del sonido en el aire terrestre. Una velocidad de Mach 10 equivale aproximadamente a unos increíbles 11.000 km/h. A esta velocidad extrema, la física de fluidos cambia drásticamente. El aire que se encuentra directamente frente a la punta de la barra de metal simplemente no tiene el tiempo físico suficiente para apartarse de su camino. Como resultado, el aire se comprime de manera tan brusca y extrema que genera una onda de choque masiva. Esta compresión termodinámica calienta los gases circundantes a niveles tan absurdos que los átomos se ionizan, transformando el aire en un estado de plasma brillante y supercaliente que envuelve por completo al proyectil en descenso. La temperatura del plasma que rodea la barra de metal en esta fase puede alcanzar fácilmente varios miles de grados Celsius. Para ponerlo en perspectiva, este entorno hipertermal es significativamente más caliente que la temperatura que encontraríamos en la superficie de nuestro propio Sol. Es un infierno termodinámico en caída libre. Esta fricción extrema y el calor abrasador representan el mayor desafío de ingeniería para cualquier objeto que intente reingresar a la atmósfera terrestre desde el vacío del espacio. La inmensa mayoría de los meteoritos, así como los satélites en desuso, se desintegran y se queman por completo durante esta violenta fase de reentrada. Entonces, surge la pregunta lógica: ¿cómo es posible que esta barra de metal pueda sobrevivir a semejante infierno sin derretirse instantáneamente o hacerse pedazos por el estrés térmico? Esta es precisamente la razón por la que los ingenieros armamentísticos no pueden utilizar metales comunes y corrientes como el acero estructural o el titanio. Se requiere un material con propiedades físicas verdaderamente excepcionales. Un material que posea el punto de fusión más alto de todos los elementos metálicos puros conocidos y catalogados en la tabla periódica de los elementos. Esto nos lleva directamente a la tercera fase de nuestro análisis, la ciencia de los materiales avanzados. La respuesta a este enigma de ingeniería térmica es el tungsteno, también conocido ampliamente en la comunidad científica hispanohablante como wolframio. El tungsteno es un metal de transición pesado que ostenta unas propiedades físicas y químicas que lo hacen parecer casi extraterrestre por su extrema resistencia y durabilidad. Este metal es extraordinariamente duro, increíblemente denso y, lo que es el factor más crucial para el éxito del proyecto Thor, es asombrosamente resistente a las temperaturas súper extremas. El tungsteno posee un punto de fusión monumental que se sitúa en torno a los 3.422 grados Celsius. Esta temperatura de fusión es lo suficientemente elevada como para permitir que el metal soporte el calor abrumador del plasma generado durante la reentrada atmosférica a velocidades de Mach 10. Mientras que una viga de acero se derretiría como si fuera mantequilla en una sartén caliente a estas temperaturas, la barra de tungsteno resiste. La barra de tungsteno permanecerá estructuralmente intacta, manteniendo su forma aerodinámica original durante todo el trayecto hacia la superficie. Pero además de su increíble punto de fusión, la densidad abrumadora del tungsteno es la otra clave fundamental para que este concepto de arma cinética funcione en la práctica. El tungsteno posee una densidad de aproximadamente 19,3 gramos por centímetro cúbico. Para que os hagáis una idea de lo que esto significa, esta densidad es casi idéntica a la del oro puro y es prácticamente 2,5 veces más denso que el acero estándar utilizado en la construcción de edificios. Es precisamente esta inmensa densidad la que otorga una masa gigantesca a la barra de metal.
Si calculamos el volumen de un cilindro de tungsteno con una longitud de 6 metros y un diámetro de 30 centímetros, descubriremos que su peso total rondaría entre las 8 y las 9 toneladas métricas de masa sólida. Imaginad por un momento un camión de carga pesada, con todo su chasis, motor y cabina, comprimido densamente hasta adoptar la forma y el tamaño de un poste de la luz urbano. Esta masa colosal es el combustible principal necesario para generar la energía cinética destructiva que aniquilará el objetivo terrestre. Sin embargo, esta masa tan descomunal nos lleva inexorablemente a la cuarta fase de nuestro análisis, los gigantescos desafíos de ingeniería y logística. Para enviar una sola barra de tungsteno de 8 toneladas al espacio exterior se requiere un cohete lanzador de carga pesada, cuyos costes operativos son astronómicos. Es cierto que los costes de lanzamiento de cargamento a la órbita terrestre baja han disminuido significativamente en los últimos años gracias principalmente al desarrollo de tecnología de cohetes reutilizables por empresas privadas, pero a pesar de estos avances, enviar carga pesada al espacio sigue siendo extraordinariamente caro. Si un satélite Arsenal del proyecto Thor tuviera que albergar en su interior un complemento táctico de 10 o 20 barras de tungsteno, el peso total de la carga útil podría alcanzar fácilmente los cientos de toneladas. Poner en órbita una masa de semejantes proporciones representa un desafío logístico de primer orden para cualquier nación. Y más allá de los problemas evidentes de peso y coste de lanzamiento, existen otras barreras de ingeniería complejas que superar. Tomemos como ejemplo el sistema de frenado orbital que mencioné anteriormente. La barra de tungsteno, mientras orbita la Tierra, viaja a una velocidad constante de unos 28.000 km por hora. Para obligarla a caer hacia la superficie, debemos reducir su velocidad horizontal de forma drástica y calculada. Esto significa que cada una de las pesadas barras de tungsteno debe estar equipada con su propio sistema de pequeños propulsores de cohete, o motores de desorbitación, perfectamente integrados en su estructura. Estos motores de desorbitación deben ser lo suficientemente potentes como para alterar la trayectoria de una masa de 8 toneladas, pero al mismo tiempo deben estar diseñados con tal precisión que no alteren ni interfieran con la aerodinámica perfecta de la barra cuando ésta penetre en la densa atmósfera terrestre. Integrar todos estos componentes mecánicos y propulsores requiere un nivel de precisión de ingeniería casi impensable. Y no podemos olvidar el sistema de guiado, que representa por sí mismo una auténtica pesadilla para los ingenieros aeronáuticos. A velocidades de Mach 10, la barra se envuelve en una gruesa capa de plasma. Esta envoltura de plasma ionizado actúa como un escudo electromagnético impenetrable. Bloquea por completo las ondas de radio, lo que significa que la barra de tungsteno queda totalmente incomunicada. No puede recibir señales de los satélites GPS, ni correcciones de trayectoria del satélite de mando durante la fase final de su caída. Debido a este apagón de comunicaciones tan crítico, es absolutamente indispensable incorporar un sistema de guiado inercial interno extremadamente avanzado dentro de la propia barra. Este sistema autónomo debe ser capaz de calcular su propia posición basándose únicamente en mediciones de aceleración y rotación interna. Debe realizar estos complejos cálculos sin ninguna ayuda externa mientras soporta vibraciones cinéticas brutales y temperaturas tan extremas que derretirían o destruirían cualquier circuito electrónico convencional en cuestión de milisegundos. La robustez de este sistema informático interno debe ser llevada al límite absoluto. Si este sistema de guiado inercial comete un error de cálculo, aunque sea minúsculo, la barra de tungsteno podría desviarse cientos de metros de su objetivo final. Teniendo en cuenta que esta arma está diseñada específicamente para destruir objetivos muy precisos, como búnkeres de mando enterrados bajo montañas, la precisión lo es todo. Cualquier error de cálculo en la trayectoria, provocado por fluctuaciones impredecibles en la densidad de las diferentes capas de la atmósfera terrestre, debe ser detectado y compensado en tiempo real por el ordenador de a bordo. Es un reto de procesamiento de datos y corrección aerodinámica de proporciones épicas. A pesar de que estos formidables retos de ingeniería parecen insuperables, los rápidos avances en el campo de los materiales compuestos, la computación cuántica y la miniaturización de sensores de alta resistencia hacen que este concepto esté cada vez más cerca de convertirse en una realidad táctica viable. Es muy plausible que las potencias mundiales con presupuestos militares gigantescos estén superando en secreto estos obstáculos técnicos en sus instalaciones de investigación aeroespacial más clasificadas. La tecnología base ya existe. Solo es cuestión de integrarla en un sistema de armas operativo y fiable a nivel estratégico. La pregunta inevitable que surge entre los analistas de defensa es: ¿acaso todos estos inmensos esfuerzos de ingeniería y los astronómicos costes de desarrollo justifican los resultados tácticos obtenidos? Para responder a este dilema, debemos comprender de forma precisa la magnitud del poder destructivo que genera este impacto.
Este poder destructivo no proviene de reacciones químicas exóticas, sino que emana puramente de las matemáticas fundamentales que todos estudiamos en los institutos. En Descifrando la Ciencia siempre hemos mantenido la firme convicción de que la física es, sin lugar a dudas, el lenguaje más honesto e implacable del universo. Y en el caso específico del bombardeo cinético, la física no conoce la piedad. Aquí no hay complejas reacciones de fisión o fusión nuclear que desaten el infierno atómico. No hay productos químicos tóxicos que envenenen el ecosistema. Es simplemente la aplicación directa y brutal de la ley de conservación de la energía. Esta ley inmutable transforma la energía potencial acumulada en el espacio en una destrucción física absoluta en la superficie. Adentrémonos ahora en la quinta fase, las matemáticas de la aniquilación. Este es el momento exacto donde la teoría académica choca de frente con una realidad táctica verdadera. La ecuación fundamental que rige la energía cinética es E igual a un medio de la masa multiplicada por la velocidad al cuadrado, donde E representa la energía resultante, m es la masa del objeto que impacta y v es la velocidad terminal del objeto en la fracción de segundo previa a que se produzca la colisión contra la Tierra. Fijaos con detenimiento en una parte crucial de esta ecuación. La velocidad está elevada al cuadrado. Esto tiene implicaciones físicas masivas. Significa que si logras duplicar la velocidad de caída del objeto, la energía cinética resultante no se multiplica simplemente por 2, sino que aumenta exponencialmente hasta cuadruplicarse. En la física de los impactos balísticos, la velocidad es un factor infinitamente más dominante e influyente en la determinación final del poder destructivo del arma que la propia masa del proyectil. La velocidad hipersónica es la verdadera clave matemática detrás de la devastación que prometen desatar las barras de Dios. Ahora, alimentemos esta implacable ecuación con los números teóricos del proyecto Thor. La masa estimada de nuestra barra de tungsteno es de aproximadamente 8.000 kilogramos de metal sólido. Su velocidad terminal en el instante crítico de golpear el suelo es de unos asombrosos 3.040 metros por segundo. Si realizamos el cálculo, multiplicando un medio por los 8.000 kilogramos de masa, y luego lo multiplicamos por los 3.040 metros por segundo elevados al cuadrado, el resultado nos arroja una cifra escalofriante. Aproximadamente 37.000 millones de julios de energía cinética pura liberada en un instante. Esta es una magnitud de energía que resulta muy difícil de visualizar para la mente humana. Para ponerlo en una perspectiva más comprensible, una tonelada de explosivo TNT produce alrededor de 4.180 millones de julios de energía explosiva cuando es detonada en condiciones estándar en la superficie. Esto significa, en términos prácticos, que una sola barra de tungsteno genera una energía de impacto equivalente a la detonación simultánea de 11,5 toneladas de TNT puro. Una explosión de esta magnitud es más que suficiente para arrasar y nivelar por completo una manzana entera de edificios en una ciudad moderna. Sin embargo, el verdadero poder táctico de las barras de Dios no reside únicamente en la magnitud bruta de la explosión. Su letalidad radica en cómo esa inmensa energía se canaliza y se transfiere hacia el interior del objetivo. Aquí es donde el arma cinética demuestra su superioridad sobre las bombas convencionales. Las armas nucleares convencionales o las grandes bombas químicas liberan la gran mayoría de su energía en el aire circundante, creando una onda de choque expansiva que es excelente para destruir estructuras construidas sobre el nivel del suelo, pero que pierde mucha eficacia contra fortificaciones profundamente enterradas. Esta energía expansiva superficial resulta ineficaz. Si el objetivo que se pretende destruir es un búnker de mando militar de alta seguridad o un silo de misiles nucleares enterrado a cientos de metros bajo toneladas de roca madre. Aquí es donde brilla con luz propia la excepcional ventaja del bombardeo cinético denso. Debido a que la barra de tungsteno es extremadamente densa y tiene una forma afilada y aerodinámica, no explota ni se desintegra al contactar con la superficie. Al contrario, actúa como un proyectil perforante de blindaje de proporciones titánicas, penetrando profundamente en el terreno antes de liberar su energía. Esta capacidad de penetración concentra la totalidad de esos 37.000 millones de julios de energía directamente en las profundidades de la Tierra. La barra puede atravesar sin esfuerzo decenas de metros de suelo compactado, roca volcánica dura y gruesas capas de hormigón armado antes de detenerse. En el milisegundo exacto en que esta masa se detiene, toda su monstruosa energía cinética se transforma instantáneamente en calor extremo y en una onda de choque sísmica localizada. Pasamos así a la sexta fase, los efectos sismológicos. Este impacto genera un terremoto artificial tremendamente intenso y destructivo. Las ondas de compresión primarias, conocidas en sismología como ondas P, se propagan primero a través de la roca a velocidades de miles de metros por segundo. Estas ondas ejercen una presión aplastante sobre los muros de hormigón del búnker subterráneo, superando con creces el límite de tolerancia de cualquier material conocido. Inmediatamente después llegan las ondas secundarias, o ondas S, que introducen fuerzas de cizallamiento laterales.
Estas fuerzas son la pesadilla de cualquier estructura arquitectónica. El hormigón armado, ya debilitado por las microfisuras de las ondas P, se desmorona y se hace añicos bajo esta brutal tensión transversal. El techo y las paredes del búnker colapsan, sepultando implacablemente todo lo que alberga en su interior. Y lo más perturbador desde el punto de vista estratégico es que, a diferencia de un arma nuclear que esparce lluvia radiactiva mortífera, el bombardeo cinético orbital es considerado un arma quirúrgicamente limpia. No deja tras de sí ningún tipo de residuo radiactivo que envenene el suelo fértil o las fuentes de agua durante milenios. Es una aniquilación de precisión pura. Paradójicamente, el hecho de que esta arma sea limpia a nivel radiológico la convierte en una opción mucho más tentadora y aterradora para los planificadores militares. Esto nos introduce en la séptima y última fase de nuestro análisis: la geopolítica y los tratados espaciales internacionales. Si esta arma es tan devastadoramente efectiva, ¿por qué no la hemos visto en acción? O, lo que es aún más inquietante, ¿es posible que armamento de este tipo ya esté orbitando sobre nuestras cabezas hoy? En el año 1967, en pleno apogeo de la Guerra Fría, las Naciones Unidas redactaron el Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre. Este acuerdo internacional histórico fue diseñado con el noble propósito de prevenir una escalada y una carrera armamentística incontrolable en el espacio exterior. Una de sus cláusulas principales prohíbe explícitamente el despliegue de armas nucleares, biológicas y químicas en órbita. Sin embargo, existe una laguna legal del tamaño de un planeta en este documento. El tratado no prohíbe de forma directa la colocación de armas cinéticas o convencionales en la órbita terrestre. Técnica y legalmente hablando, un pilar de tungsteno macizo no es clasificado como un arma de destrucción masiva. Es, en su definición más básica, simplemente un objeto físico con una gran masa. Esta es un área legal gris extremadamente peligrosa que las superpotencias militares podrían estar dispuestas a explotar. Los informes de inteligencia desclasificados sugieren que varias potencias mundiales continúan estudiando este concepto. Con la nueva carrera espacial comercial impulsando la reducción drástica de los costes de lanzamiento gracias a los cohetes reutilizables, poner 100 toneladas de tungsteno en órbita es ahora financieramente viable. El espacio se ha convertido en el quinto dominio de la guerra, tras la tierra, el mar, el aire y el ciberespacio. En la doctrina militar clásica, quien controla el terreno elevado posee una ventaja táctica insuperable. Y en términos absolutos, no existe ningún terreno más elevado ni más estratégico que la órbita de nuestro planeta. Desde allá arriba, toda la superficie del globo está al alcance de un ataque inminente e ineludible. Las barras de Dios representan una paradoja fascinante. Un concepto de ataque extremadamente primitivo, casi como lanzar una lanza gigante desde una montaña, pero que requiere la ejecución tecnológica más sofisticada de la humanidad. En Descifrando la Ciencia, nuestro objetivo es presentaros la ciencia cruda detrás de los titulares. Comprender la física de armas teóricas como esta no busca generar miedo, sino fomentar un diálogo crítico y racional sobre la urgente necesidad de actualizar los tratados internacionales de desmilitarización espacial en el siglo XXI. La próxima vez que contempléis el cielo estrellado entre los miles de satélites de comunicaciones pacíficos, podríais preguntaros si un cilindro oscuro de tungsteno aguarda en silencio su señal. ¿Qué opináis vosotros? ¿Creéis que algún país ya posee esta tecnología oculta en órbita? Dejadme vuestro análisis en la caja de comentarios. Si la intersección entre la física avanzada y la tecnología aeroespacial os resulta tan fascinante como a mí, aseguraos de suscribiros al canal y compartir este documental. Vuestro apoyo es vital para seguir descifrando los misterios de nuestro universo. Soy el Descifrador. Manteneos curiosos, sed críticos y nos vemos en el próximo vídeo.